Las macabras. Pues hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast de las Macabras, que es el capítulo 4. El pasado estuvo el chico Jack. Bueno, pues ahora este es el capítulo 4 y pues vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Yo soy Leo de la Paz de las Macabras, su servidor, y Leticia Reina, su servidora. Escritora de Las Macabras, de los relatos que tenemos aquí. Pues bueno, pues ahora vamos a hablar de muchas cosas y hay un tema que quería preguntarte, Leti, que es sobre los amigos imaginarios. Muchos niños tienen amigos imaginarios. Oye, pero yo les voy a contar ahorita una historia de que tuve un amigo imaginario. Vamos a contar nuestras experiencias y Sí. luego ya vamos a ver qué puede ser, ¿no? Sí, y que en los Cuéntanos. comentarios igual y nos digan ellos sus experiencias. Cuéntanos, Leti, de tu Pues experiencia. mira, yo tendría como 4 años, iba al kinder, era hija única. Y mi mamá me cuenta que siempre, o sea, yo llegaba del kinder y me iba a la habitación, a mi cuarto y me ponía a jugar. Y era niño, era un amiguito Niño. imaginario. Era Hombre. humano. Sí, porque dice mi mamá que yo le hablaba, no recuerdo el nombre, pero era hombre, mi amiguito. Sí. Y ella me sacaba del cuarto, vente, vamos a comer. Y yo lloraba porque ella me sacaba del cuarto para que me fuera a comer, porque pues yo quería estar, quería que le sirvieran a mi amiguito. Al amiguito. Y fue mucho tiempo, o sea, entonces le decían las vecinas, ya métala al kinder, o tráigale un hermano o algo, porque pues, o sea, el amigo imaginario absorbía todo mi tiempo. Yo ya no quería estar con mi mamá, o sea, llegaba mi papá y yo X, ni las mascotas, no, o sea, yo pegada de mi amigo. Sí. Y me dice mi mamá que ella recuerda que se asomaba y yo estaba sentada, hablé y hablé con alguien y jugando con alguien, pero no había nadie. Entonces, pues me metieron al kinder y yo me recuerdo que en el... Por eso a lo mejor estoy metida en esto de las macabras, porque fueron muchas cosas, Sí. muchas experiencias, porque yo recuerdo que iba al kinder, el kinder todavía existe, pero no sé, ya no volví a entrar, había un tejabán y ahí nos vendían grapet, en ese tiempo existían, y duritos. Y yo me Ay. acuerdo que compraba mi grapet y me iba a la vuelta del... ¿Qué es el grapet? Es como el hit de barrilitos que existió hace muchos años, pero es era una bebida. Es una bebida. ¿Antes de la joya o todavía No, estaba? mucho antes, mucho antes. O Ay, sea, qué rico. el grapet era antes del hit. Grapet. Grapet. Y era una bebida así chiquita de Tipo uva. barrilito, así de sabor. Y un durito. Ay. Y era como que en el recreo era lo que nos vendían. Y yo me iba atrás del estanquillo, del puestecito. Y yo recuerdo que le daba a mi amigo. Pero pues mi amigo no iba al kinder. Y después ya con el tiempo, pues ya se me fue O sea, iba y te desvaneciendo. seguía hasta el Sí, kinder, porque el amiguito. Sí. Y luego mi Y abuelo. comía el amiguito. Sí. Y luego mi abuelo, los fines de semana iba por mí. Entonces el viernes era cuando cortaban, porque pues todos nos lo daban ahí, ¿verdad? Y nos iban anotando lo que debíamos. Entonces ya cuando cortaban, pues resulta que mi lista, pues sí era grande, porque pues yo compraba doble para mi amiguito. Para el amiguito. Pero como que tengo cosas bloqueadas, porque no me acordaba de muchas, hasta que mi mamá empezó, le digo, oye, mamá, platícame de mi amigo imaginario. Y a medida que me va platicando, yo empecé a recordar. Y yo, órale, o sea, sí duró un Y vivía ahí en la casa de mi tu mamá. casa. Mi mamá ya no quiere que diga nada de su casa, pero eso fue hace muchos años, o sea, ya no tiene nada que ver. Ahí es la casa que nos contaste en los capítulos Sí, pasados, pero ella que dice, han ya ocurrido no muchas hables cosas. nada de mi casa, nada, porque en realidad la casa no tiene nada, o sea, es una casa normal como cualquier otra. Pero ahí estaba mi amigo imaginario. Y era un niño, hombrecito. niño? Pero pues no, mi mamá no recuerda la Y no edad. recuerdas el nombre, que No. te decía, me llamo tal. No, yo no me acuerdo, nada más mi amiguito. El amiguito. Y eso es algo que siempre ha existido. O sea, mucha gente lo ha dicho, lo ha publicado, Sí. que ha tenido amigos imaginarios. No Sí, es no, y algo que algunos digas, son nada más medios- es algo mío, no. No, y algunos son medios Porque violentos. coincide. Ah, sí. Sí. Algunos son medios violentos y cuando son celosos. Sí.
Fíjate, a mí lo que me tocó es algo muy extraño. Cuando estaba también, yo creo tendría antes del kinder, más o menos casi entrando al kinder, porque no tengo muchos recuerdos, pero sí que tenía unos amiguitos imaginarios. Se llamaban Kiko y Kika. Ándale, dan dos. Kiko y Kika, y decía yo que ellos, Kiko y Kika, se metían adentro de mi panza. Me decían, y ellos, mis mamá, mis tíos, por seguirme la corriente, me decían, a ver, ¿y en dónde viven Kiko y Kika? Pues aquí, se meten aquí adentro de mi estómago. Y van corriendo y se desaparecen en los rincones, le decía yo. Y les voy a describir cómo era Kiko y Kika. Eran como unos seres oscuros, eran oscuros, oscuritos. Como una plantita, no sé si, cuando arrancas una mata. Como una raíz. Sí, como una raíz cuando arrancas una mata, no sin raíz, una mata que tiene tallos, ¿no? Ah, ok. O sea, imagínense el palito, las manitas de tallos y las patitas. Y la cabecita así redondita. Como cuando dibujas los muñequitos, Sí. ¿no? Los muñequitos así en lo normal. Bueno, así eran ellos. Que pones palitos, manos. Sí, palitos. Así, Así pero eran en ramitas. flaquitos, pero como unas ramas, como ramas de un arbolito, de algo así. Y eran oscuritos. Entonces yo siempre decía, es que mi amigo Kiko y Kika, y Kiko y Kika. Y todos, es que este niño que tiene, porque dice que tienen amigos que Kiko y Kika y que son tal, y que se esconden en su estómago. Y así duré un tiempo hasta que dejé de verlos. Pero ellos siempre, yo recuerdo que siempre se escondían en los rincones, corrían con las patitas así, corrían y se metían a los rincones de la habitación, ¿no? Sí. A la orilla, ¿no? Y también cuando se querían esconder de los grandes o de los adultos, se metían adentro de mi estómago. Creciste y dejaste de verlos. Crecí, dejé de ver a Kiko y a Kika, me gustaría volverlos a ver, pero pasó mucho tiempo y luego pusieron una película, salió una película que es de Hellboy creo. Bueno, ahí él es Guillermo del Toro, él se caracteriza por investigar mucho todo lo de los monstruos del mundo elemental. Y él no lo inventa, o sea, él se busca información de todo esto, de todos los elementales de la naturaleza que existen en otro plano, por supuesto. Y vi que Kiko y Kika estaban ahí. Eran elementales. Eran elementales y ellos pertenecían, son como que al mundo de las plantas, ¿no? Son como plantas. ¿Y qué será? ¿Que tiene uno más inocencia cuando es niño? Sí, probablemente sea a lo mejor que todavía no tienes, que tu conciencia todavía no tiene la malicia, no se conecta con el cerebro, porque el cerebro tiene el ego, y el ego cuando tu cerebro te maneja a ti mismo, te controla, entonces dejas de ser inocente. Pasaría lo que con el E.T. Agarraría uno de adulto los elementales para obtener poder para uno. Digo, supongo, Ándale, ¿verdad? sí. Me imagino. Y los Eso es lo niños, que- pues los niños no tienen esos alcances. Es lo que él hacía, exactamente. Y nos los ponen en las películas, y por más que la gente no cree. Sí. Pero yo creo que sí, yo creo que cierta inocencia, ¿no crees? Que de los Por los eso niños. con los niños. Porque todavía puedes ver todavía. Sí. Por eso dicen que cuando un niño, ¿por qué crees que cuando un niño recién nacido dice va, 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 va? Porque le habla a Dios. Ah, ok. Abba, como Jesús le decía. Como Jesús. Abba. Entonces por eso los niños dicen Abba, va, va, solos. Fíjate Porque le hablan a Dios. que yo cuidaba a mis dos nietas. Una tendría 1 año y cachito y la otra tenía meses. Entonces, en mi casa, no la de mi mamá, en mi casa. Y a una la tenía en la cuna y a la otra en la cama. Estaban en la misma habitación. Entonces de repente oigo a la mayor, que tenía 1 año y cachito, pero pues no hablan, balbucean. Y la chiquitilla se paraba en la cuna y empezaba, y las dos me apuntaban, está mi recámara, está el pasillo y está un closet. Las dos me apuntaban para allá. Y yo decía, ¿qué ven? Y una le decía a la otra, pero pues meses, o sea, unos 8 meses, y la otra ya casi 2 años, o sea, no, ni una ni otra ni cómo entenderle. Pero hacían sonidos. Entonces le decía yo a la mayor, ¿cómo le hace? Y hacía un chasquido muy raro. Pero las dos me apuntaban, las dos niñas me apuntaban a la esquina.
No, pues pasó el tiempo y le digo yo a la mamá de la mayor, ay no, tu hija me tiene traumada, le digo, porque dice que volteé para allá y hace un chasquido y le digo, y luego la otra también lo ve y también apunta y le digo a mi nuera, no te miento, pero se me olvidó, no sabía que iba a sacar el tema. Las ventanas de mi casa estaban cerradas totalmente. O sea, ahí no hay manera de que entre nada. A lo mejor tierrita por las orillas, pero fuera de ahí no. Sí. Entonces una vez andaban las dos abajo. Ujú. Y del lugar donde ellas veían, o sea, más o menos para donde ellas veían, se cayó una ala. Tengo una alita. Y yo dije, pues no sé si serán los angelitos que me las cuidaban o no sé qué sería, Sí. pero la tengo guardada en una cajita de madera. No había manera de que entrara. hermoso, algo No había muy manera de que bonitos. entrara a mi casa. Ni ¿De qué paloma. color? Es como, a ver si la próxima la traigo, que no se me olvide. Es como un café muy claro, beige, algo así. O sea, no es ni café oscuro ni beige totalmente. Eso es una combinación de los dos tonos. Pero sí cayó así, la vi. Se materializó el angelito. Y me dice la mayor, es la que la vio, Sí. porque la otra estaba en chiquitilla en andador, y la mayor es la que me la trae de las escaleras, y yo la tengo Fue el guardada. que vio. La tengo guardada, pero sí, por te digo, la inocencia de los niños, porque ellos la mayor apuntaba. Y materializan, Sí. es lo que estábamos hablando Sí. en el podcast pasado, Leti, que cuando tú fijas tu atención en algo y sin que nadie te mire ni sepa qué es lo que estás haciendo, tu mente puede crear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ella, nadie le a lo mejor pone la atención a lo que está viendo, no porque no la estemos cuidando, no, sino porque no sabe uno la mente de ellos, Sí. ¿no? Entonces, al no saber qué hay en su mente, porque no lo entendemos, porque ya no lo recordamos, pues ellos pueden traer de otros lados, materializar, y en este caso No, sí, digo, los la angelitos tengo que las guardada, cuidan. la tengo guardada, y eran unos sonidos raros. Y luego, ya después empecé a checar, no sé si has visto la película El Quinto Elemento. Sí, Bueno, la que se supone que es el ángel, que es el quinto elemento, Sí. habla raro, Ajá, hace unos tiene sonidos. sí. Y le decía yo a mis hijas, ¿ves? A lo mejor ellas no sabemos, o sea, no podemos saber en su inocencia, a lo mejor ellas sí alcanzan a ver lo que nosotros ya con Y malicia y todo, ya no. entender. Ajá, ujú. Porque ellos no saben todavía un lenguaje, No. pero entienden, es lo Entienden, extraño. O sea, sí. como un bebé puede entender muchas cosas. Es que es sorprendente. Sí, cada cosa que... Pues esos, digo, por un lado, esas personas que pueden ver, o sea, los que podemos ver esas situaciones, niños imaginarios, cuando somos niños vamos Sí. a lo mismo, que esto sucede cuando somos niños, como en nuestro caso, como el de tus nietas, que también Sí. vieron un angelito. Sí, va uno creciendo y pues ya va dejando de percibir. Pero estos son seres, no sé si pueden ser seres positivos, porque Sí. yo no recuerdo nunca ver que me hayan lastimado ni nada, y tú tampoco. No, tampoco. Pero siento que cuando lastiman a las personas es cuando son los objetos poseídos. Sí. Yo me acuerdo que me contaste una historia de una muñeca, Lorena. La muñeca Lorena. La muñeca Lorena. Sí. De hecho, era mi primer muñeca. Yo tendría, no sé si 5 años. Sí, Y estaba, yo creo, más alta que yo. sí. Era de la marca Lili Ledy. De hecho, mi hermana se llama Lorena porque yo le puse Lorena por la muñeca. Por la Pues yo no muñeca. tenía hermanas. Entonces me traen a la muñeca güera, grandota. Sí. Que le dabas las manos y caminaban tiesas, pero Sí. caminaban, ¿verdad? Porque no tenían Y que flexión uno ahorita ni nada. las ve y le da miedo. Sí, bueno, estaba grande, estaba más alta que yo. Y en la casa de mi abuela era de 2 plantas. Entonces yo tenía infinidad de juguetes en la parte de arriba, ¿verdad? Tenía un chorro de muñecos y a mis tías les gustaban mucho también los muñecos, entonces compraban y ahí teníamos mucho. Enseguida de la casa de mi abuela, pues la vecina tenía una niña de mi edad. De hecho, la tengo en el Face, al rato que vea el podcast, a ver si se hace presente Sí. y comenta algo. Me acuerdo mucho pero yo nada más iba los fines de semana. Ajá. Yo me iba a mi casa con mi mamá y regresaba los fines. El viernes en la tarde yo ya estaba en casa de mi abuela y ella nada más era un pedacito que brincaba. No teníamos que rodear, ella de casa a casa, brincábamos los techos y se venía a jugar conmigo. Pero en una ocasión ella me decía, a mí me da mucho miedo, porque yo a veces dejaba las cortinas abiertas. Me decía, a mí me da mucho miedo voltear a tu casa cuando no estás tú. Y yo, ¿pero por qué? Dice, es que la muñeca Lorena se mueve. O sea, a mí no me tocó verlo, eso me lo platicó ella, pero ya estábamos más grandes. Dice, ay, no, a mí me daba mucho miedo porque tu muñeca Lorena se movía y se venía y se paraba en la ventana y me veía. Pero te digo, a mí no me tocó. Conmigo yo no tuve problemas con la muñeca, ella era la que la veía. Pero eran entonces objetos poseídos. Pues,
Yo recuerdo que una vecina, pues siempre la veíamos como arañada de la cara. Y todos decíamos, ¿por qué está? Estábamos chiquillos, ¿no? Y decíamos, ¿por qué esta niña anda toda arañada? Y siempre la veíamos así como que arañada del rostro, ¿no? Y pues pensábamos que a lo mejor su mamá o algo la hacía, porque la señora era como que muy regañona, se escuchaba mucho los gritos de ella. Oye, pues ya después nos comentaron los que viven al lado de ella que los papás se preocupaban realmente por esa niña porque siempre amanecía con rasguños. Pensaban que era ella la que se rasguñaba. Y ella no les quería decir cómo sucedieron las cosas. Pues ellos pensaban que era ella, ¿no? La que se hacía daño. Pero como los veían ya muy profundos, decían, pues no puede ser que alguien se arañe, o sea, y que amanezca. Y si te arañas, pues en la madrugada tienes que llorar. Sí, porque te duele, porque trae las cicatrices. Entonces ya le hicieron hablar a la muchachita y ella dijo que quien le hacía todo esto era una mona que tenía de los pitufos. ¿Sí te acuerdas de los pitufos? Sí, pues con esa historia fue con la que te conocí. Sí, cuando hablamos de los pitufos, bueno, pues esa mona fue la pitufina, que es la mujer, la mujer pitufo, que fue la que que arañaba a la niña. Fíjate, hay historias de los pitufos. Mira, mi mamá, otra vez, me va a regañar. Sí. Pero ella estudió juguetería. Entonces hacían infinidad de muñecos. Pero eran para nosotros. Mi papá no la dejaba trabajar. Y hizo los pitufos cuando estaban de moda. Sí. Hizo a Papá Pitufo. En garritas. En peluches. Antes eran los peluches. Eran de este tamaño. O sea, eran de este tamaño los pitufos. Azul con blanco y en peluche. Y era el Papá Pitufo. El de la flor creo que es vanidoso. Sí. Eran hombres, no le tocó hacer a Pitufín. Y los teníamos en la cama. El cuarto de mis hermanos eran unas literas, dormía mi hermano, mi hermana y en la otra individual yo, estábamos chicos. Y pues teníamos los monos en la cama. Luego yo ya crecí y los monos siguieron. Entonces en una ocasión yo llegué de la secundaria con unas amigas y nos pusimos a escuchar. En ese tiempo era Menudo, o sea, hace muchos años, ya las consolas. Y ella estaba sentada escuchando la consola. Mi mamá se había salido con mis hermanos. Mi papá andaba trabajando. Y ya yo estaba en la secundaria en la tarde, o sea, ya estaba oscuro eso a las 6:30. Entonces, ella estaba escuchando la música cuando me gritan a mí, que antes era la banqueta, te paraban y te gritaban y ya salía uno. Entonces salgo yo y estoy platicando y de repente mi amiga sale, corre, corre. Y yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? El muñeco, el pitufo. Y yo, ay, o sea, fue la primera vez. Yo, ¿estás loca? O sea, el pitufo es un mono, o sea, X. Y luego, pero me metió la espinita. Entonces, dejamos los monos donde siempre. Lo que no nos habíamos percatado es que los dejábamos en un cuarto y aparecían en otro. O sea, uno de ellos. Sí. Los demás creo que mi mamá los había regalado, pero uno de ellos aparecía en otro cuarto. Y en la noche se oían muchos ruidos, muchos. Pero como yo acostumbraba a tenerlos, no eran hámster, eran ratones. Sí. Una ratita blanca. Yo decía, pues es la rata en la noche, pues son nocturnos, roedores, ha de estar haciendo ruido. Y no. Siempre el ruido se oía donde estaba el pitufo. Total, fueron varias ocasiones que ya era con conciencia. Dejarlo aquí, nos íbamos, regresábamos y estaba en en otra habitación. Entonces ya empezamos a decirle a mi mamá de los ruidos, de eso y lo otro, y mi mamá lo regala. Pero nunca dijo nada, nomás lo regaló. Pues con el tiempo se enteró que a la persona que se lo había regalado también oía muchos ruidos y se cambiaba de lugar. Entonces estaban poseídos definitivamente. Perdón. ¿O entró algún pues ente? Es que no se sabe, fíjate, porque pues el peluche lo compra por metros. Sí. El relleno lo compra por kilos. O sea, los ojos, pues por paquetitos. Entonces dices tú, poseído no porque ahí lo hicieron. Sí, ¿será que en el momento de que ya esté hecho, esas entidades ven la figura y se metan o algo? Una figura humana, una figura antropomórfica que porque pues se metan ya. De este tamaño más o menos, o sea, sí estaba grande. Pues estaba grande el mono. Y así estaba ese mono que te comento de la pitufina, me acuerdo que era grande y la arañaba. Fíjate. Arañaba a la niña. Y se supone que pues los duendes no son buenos. Y a final de cuentas, pues el pitufo pues era un duende. Pitufo es un duende. Ya ves que la historia, lo que cuentan de que son los 7 pecados capitales de cada pitufo. Sí, que nosotros veíamos las caricaturas con otra idea. Sí, y resulta que realmente era un
como un sacerdote. Era el bueno. Era el bueno que andaba Ajá. buscando esas entidades Sí. malévolas. Y nosotros pensando que era el malo. Y nada, lo pintaban como el malo, pero que los iba a sustraer y que no Es sé qué, correcto. pero porque él practicaba la alquimia, Sí. ¿no? Gargamel realmente era un sacerdote que practicaba la alquimia y andaba detrás de esas cosas malévolas. Sí. Pues es que tiene otra, nos dan otra historia. Nos daron otra historia, sí. Ay, no, Leti, pues, qué cosas con eso. Pues hay tantas Tantas historias. historias como anécdotas. esas y pues que uno no sabe, no entiende, Como porque... por ejemplo también los de La Llorona. Ay, híjole, lo de la Llorona. Yo sí la he oído, ¿eh? Fíjate, No sé si sea, pero yo oí algo. hay muchas, yo creo. Sí. Y en todas partes, porque ya ves que en Puebla, en Querétaro, o sea, en varias partes hay un caso de La Llorona. El caso de la Llorona. A lo mejor son situaciones parecidas y la gente dice, es La Llorona, pudiendo ser otras señoras, ¿verdad? Pero como lo asemejan, es La Llorona. En el 2000 y cachito, en la unidad modelo, haz de cuenta, bajando el Paso del Águila, agarrando Tlatelolco y luego para dar vuelta por Zempoala, venía una amiga. Ella es licenciada en psicología. Ya eran las 2, 3 de la mañana porque le tocó quedarse viendo al último paciente y luego haciendo expedientes para el día siguiente. Y venía para su casa. Entonces dice que venía y se le hizo muy raro ver a una señora típico, bata blanca, pelos sueltos, pero barriendo la calle. Entonces ella la ve y la señora toda desencajada, con los ojos hasta se le veían... Mis nietas tienen unos ojotes así, Sí. o sea, porque ojona, que estaba ojona, Ojona. y la vio y se le hizo muy raro que fueran las 3 de la mañana y la señora, 2, 3 de la mañana y la señora barriendo. Dice, no, pues yo bajé la velocidad porque no hay tráfico a esas horas. Dice, paso el Águila, ya doy vuelta por Zempoala. Dice, y donde ya la paso, volteo y empiezo a buscarla por el retrovisor y ya no estaba. Entonces empieza a voltear para todos lados y ya no había nadie. Y le dio miedo y empezó piti, piti, piti para que le abrieran la cochera y llegara a su casa y se Rápido, metiera. Sí. Ella me dio permiso que platicara y que dijera, se llama Catalina. Luego, en esa misma colonia, por ejemplo, a mi hermano también le tocó en una ocasión. Ellos se desvelan mucho, se juntaba, mi mamá vive en una avenida, en la cuadra de enfrente, se juntaban todos en la casa de un amigo, se vienen 2, 3 de la mañana, entonces venían él y un amigo. Entonces él se mete a la casa y justo cuando cierra la puerta el amigo vive a la vuelta. Entonces dice que el amigo fue el que le tocó más. Mi hermano alcanzó a oír un llanto y el amigo se metió. Y mi hermano se mete, pero su casa está arriba, entonces tiene que rodear. Sí. Dice, iba subiendo las escaleras con un miedo y el otro muchacho pues iba a la vuelta, también iba viendo, escuchando el llanto y al día siguiente los dos platican y pues sí se habían asustado. Fue en las mismas épocas que la muchacha... Pero había serán escuchado. muchas lloronas. Pues lo que te digo, será no una, sé. porque es en todo el mundo. O anda vagando, no sé. Y en porque, cada país se le llama de una de manera una manera, porque diferente. luego yo una vez llegué del trabajo, mis hijos estaban dormidos, en casa de mi mamá, mis hijos estaban dormidos en un cuarto y mis papás en otro. Entonces yo me quedé en la sala para no moverlos. Está la casa y tenía un barandal. A través del barandal yo oía como que venía alguien y yo no me quería ni mover. Decía yo, si me muevo se me hace que vas a ver que aquí estoy. Oye, se me figuraba, o sea, y lógicamente, pero yo decía, va a traspasar las paredes. Pero yo la oía que estaba en el barandal llorando. Yo no quería, yo me tapó con la cobija hasta arriba y no quería ni siquiera hacer ruido. No quería ni moverme porque yo se va a meter y no la quiero ver. Pero pues es que a la madrugada el estar oyendo el llanto, pues sí te asusta a Sí. cualquiera. Y a mi hija le pasó lo mismo. También dice, a mí sí me metió mi susto. Sí. Pero a la que una tía mía es la que cuenta su historia y que le quitó a su bebé. Ella sí, todavía vive. Por algo lo dice. Ella todavía vive. Ella, haz de cuenta que es una avenida Sí. y topa en un arroyo. Ajá. El arroyo del Topo. Sí. Entonces, que va a salir a Fidel Velázquez. Entonces, esas casas son antiguas como así, como rectángulos hacia Sí. el fondo, o sea, Sí. entonces haz de cuenta que está el porche, luego está la sala, luego el cuarto de su papá, luego unas escaleras, y sigue así como chorizos, haz de cuenta. Y siguen las recámaras. Sí. No hay ventanas laterales, porque como que de un terreno hicieron 2 casas Sí, así, o sea, para vivir todas las familias. Sí. Entonces, ella tenía 3 hijos, se llevaban 1 año entre ellos, y un bebé de, creo que 4 meses, algo así. Y me platica que en la noche, siempre que él el arroyo ahorita ya nada más cuando llueve lleva mucha agua, pero normalmente nosotros nos íbamos a bañar ahí porque había pececitos y el agua era transparente, pero había veces que llevaba mucha corriente y en la noche es cuando oían ruidos.
Entonces ella dice que en una ocasión el cuarto de ella estaba bajando las escaleras y la ventana, y topaba la única ventana que tenían era la que topaba y era un cuarto, y una ventana grande que daba hacia el arroyo. Y enfrente, pues en la entrada, la de la sala, eran las únicas ventanas que tenía, todavía son las únicas ventanas que tiene. Entonces, bajando los escalones está la cocina y luego más al fondo el cuarto. Ella se vino a la cocina a darle de comer a su papá y a su esposo. Y resulta que oye llorar al bebé. En lo que va, ve al bebé con el cuerpo hacia afuera, de esas cunas de antes de barrotes. Sí. Y sus niños estaban chiquititos, o sea, Sí, ellos no un bebé podían no puede moverlo, deslizarse, Y es imposible. no había manera de que se metiera alguien porque la única puerta es la que te digo en la entrada, Sí. junto con la ventana. Y no había más No hay puertas. manera. No, son chorizos. Sin ventanas y sin nada. Entonces, dice que el bebé estaba de la cintura hacia afuera. Y no había manera. Y el bebé estaba muy chiquito para que se saliera él solo, para que él se moviera. Entonces dice, lo acomodo. Y entonces, a partir de ahí, el niño estuvo mal, no comía nada, o sea, ni pecho, ni fórmula, nada. El niño no quería comer nada y siempre estaba llorando y llorando, como asustado y llorando. Entonces, pues empezó a bajar de peso y a bajar de peso y lo llevó al hospital y lo internaron. Y el niño seguía y seguía, ni ahí, ni con que le ponen suero, pues no se lo pudieron sacar adelante. Ay, Que nada más de buenas a primeras, pero esa noche se me pasó que lo acomodó. Sí. Toda la noche habían estado escuchando un llanto. Un llanto. Y entonces ella decía, es que yo llegué a tiempo, la Llorona venía. Eso nos dice ella todavía. Sí. Dice, yo llegué a tiempo y la Llorona venía por él. Pues entonces, por algo lo dice. Entonces, en el hospital nada más salen nunca le dijeron un diagnóstico. O sea, no. El niño nada más pues no comía. No le encontraron nada. Así como que pues que le falle un órgano, nada. No le encontraron nada al niño. Y resulta que falleció. Nada más vienen y le dicen, oye, no, pues el niño falleció. Y ella siempre ha dicho que la Llorona vino por su bebé por no estar bautizado. Hasta la fecha. ¿Qué cosas? No sé si será o no será cierto, pues pero si ella fue dice a partir de que estaba el niño deslizado. Sí. Ella me platicó salido de la... Porque estaba salido de la cuna. Y desde ahí y no había manera todo. de que alguien Y eran 3 hermanos, o sea, es una hermana, luego la otra y luego un hermano. Y son familias grandes, cada uno tiene su casa, pero son iguales, así de corredor. Entonces me lo platica mi tía y voy y lo corroboro con la otra tía y la otra, la misma versión me la cuenta. Lo mismo. Pues probablemente la Llorona sea una sola entidad. Yo lo que chequé es que en los tiempos de la Inquisición, no la Inquisición, en los tiempos de cuando estaban los aztecas, desde entonces decían que había un espíritu que estaba en la tierra, bajo de la tierra, porque que vive bajo de la tierra. Okay. Y que desde ahí salen los llantos. Desde la tierra vienen de ultratumba, o sea, vienen de los llantos de la tierra. Entonces, yo una vez, eran como exactamente, yo creo que 3 de la mañana o algo, sí se escuchó un ruido muy raro, como un llanto. Parecía también como un coyote es muy extraño. Pero dices, ¿quién puede estar llorando a las 3 de la mañana? Nadie. Y sí, me asomé por la ventana y la casa se veía todo. Hay un parque y se veía todo así como que solo. Y dices, pues no se ve que alguien esté por ahí, ¿no? Pero sí se escuchó un llanto, yo lo escuché. El llanto dicen que es el de la Llorona, que anda, que es el eco que viene, dicen que viene de la tierra. Y de la tierra se escucha hacia arriba. Ok. Porque está esa entidad abajo. Pero definitivamente nunca lo vamos a saber. Ni a descubrir, ni a... Porque si son muchas lloronas, o suele suceder que cuando una madre haga este acto, siempre las historias de la Llorona son de que la mamá desvivió a las personas. Y su espíritu anda ahí. Pues puede suceder, porque pues una madre nunca hace eso, ¿no? Y si lo hace, y si muere, entonces yo creo que el espíritu queda como fantasma. Sí. Queda definitivamente como fantasma y... Va a andar vagando. Y vagando y hablándole a los hijos, como lo que contábamos en el podcast pasado del niño del panteón, que se desvivió y ahí anda haciendo lo mismo, buscando a su papá. En este caso, pues ahora es diferente.
Es la, Sí. la mamá buscando a los hijos, nomás que la mamá llora. Sí. El espíritu llora. Porque pues una madre jamás haría eso. Ey. Entonces, es lo más feo que puede haber en el mundo, Sí. que una madre haga eso Haga con eso sus con hijos. sus hijos, es correcto. Híjoles, pues bueno, pues ya nos Ya nos vamos. vamos. Me encantó este podcast, Se nos este van tan capítulo. rápido. Se nos van muy rápido, hombre, pero ya van a venir muchos y muchos temas que hablar. Les agradezco a todos ustedes que están aquí en Las Macabras, que estén en los podcasts, en los relatos también. Síganos, compartan el video en sus redes sociales y pues aquí estamos disponibles para ustedes y esperen a que vengan más relatos de qué platicar. Hasta luego y esperamos nos sigan. Muchas Gracias.